noches y bienvenidos a la experiencia norteamericana. Soy David McCullough. Dormir, decía Thomas Alva Edison a sus socios, es como una droga. Si uno se excede, se adormece. Se pierden tiempo y oportunidades. Muy pocos norteamericanos aprovecharon tanto su tiempo o las oportunidades de la época en la que vivieron como Edison, a quien solo le bastaban 4 horas de sueño. El comentario por el que más se le recuerda constituye la filosofía que regía su vida. La genialidad es 1% de inspiración y 99% de sudor. Sus inventos modificaron tanto la vida norteamericana que resulta casi imposible medir sus consecuencias. No había un hombre o una mujer o alguna familia norteamericana que no se viese afectada por lo que hizo. La experiencia de mi propia familia, que no es la típica, demuestra este punto. Mi bisabuelo elaboraba guarniciones en Pensilvania, formaba parte de la industria de los carruajes tirados por caballos, pero a raíz de Edison decidió invertir en un nuevo negocio familiar, en un negocio relacionado con la electricidad. La compañía de electricidad McCullough, que tuvo sus inicios en Pittsburgh en 1904 vendiendo, bombillas eléctricas, y en la casa donde crecí, el nombre de Edison se mencionaba con respeto. En un armario de la sala destinado a guardar viejas fotografías y otros tesoros de la familia se encontraba una réplica de la primera bombilla elaborada por Edison y que mi padre, que también estaba en el negocio, solía mostrar con gran orgullo. Durante mucho tiempo, al no entender el significado de la palabra réplica, yo creía que era la primera bombilla hecha por Edison. Los héroes como Thomas Edison no han estado de moda durante largo tiempo y eso es muy malo. Desde cualquier punto de vista, su historia es sorprendente y muy norteamericana. Edison y el milagro de la luz. La luz de Edison. Septiembre de 1878. Un grupo de reporteros de Nueva York hace el viaje de 1 hora por tren hacia Menlo Park, en Nueva Jersey. Su destino, el laboratorio del inventor más famoso del mundo. Su nombre es Thomas Alva Edison. Tiene 31 años. Por ese entonces invitaba a docenas de reporteros a su laboratorio cada día. A muchos de ellos que llegaban a Menlo Park a conocer al mago. Se ponía muy serio cuando sabía que un reportero llegaría a su oficina. Y en el momento que llegaba, todos se ponían muy serios y comentaban, no diga nada. Ha estado sentado así muchas horas. Y de repente salía de su ensueño y hacía una declaración sorprendente, después de la cual el reportero se apresuraba a escribir una nota para los periódicos de Nueva York. En este histórico día, 15 de septiembre, Thomas Alva Edison sorprende a los reporteros al anunciar su más grandioso proyecto. Dice que ha resuelto un problema que ha desconcertado a los más brillantes científicos del siglo XIX. Una bombilla de luz eléctrica. Como si esto no fuera suficiente, dice que también inventará una nueva industria para proporcionar energía eléctrica, una energía misteriosa e invisible que hará funcionar a las máquinas y a los trenes. Utilizará las cataratas del Niágara para iluminar a Norteamérica y cambiar al mundo. Sorprendentemente, dice a los reporteros que esto lo hará en solo 6 semanas. Cuando termine, solo los ricos podrán darse el lujo de utilizar velas, dice Edison. Tan grande es la reputación del inventor que al día siguiente las acciones de la industria del gas se desplomaron. Varios inversionistas, incluyendo a J.P. Morgan, se apresuraron a ofrecer dinero para el proyecto de Edison, a pesar del hecho de que Edison no podía aún mostrarles algo en concreto. Todo lo que tenía era la idea y su reputación como hacedor de milagros. Thomas Alva Edison era totalmente autodidacta.
Todo lo que sabía de la ciencia lo había aprendido de libros y experimentando con productos químicos y con equipo telegráfico. A los 14 años ya había utilizado el telégrafo para recopilar información que utilizaría en su propio periódico. Fue telegrafista de noticias, es decir, trabajaba por las noches enviando noticias a través del telégrafo. Sabemos que pasaba mucho tiempo en las oficinas de los periódicos, en las comunidades en donde trabajó y conoció a muchos periodistas. Así que Edison apreciaba la prensa y sabía lo que les interesaba de una forma que otros inventores nunca llegaron a saber. A los 23 años, Edison ya trabajaba en la industria del telégrafo. Se había convertido en uno de los más sofisticados estudiosos de la electricidad en todo el mundo, con docenas de patentes para sus propios inventos. Abrió un taller en Newark para fabricar sus propios inventos, incluyendo una impresora de telégrafo y el telégrafo cuadrúplex. En su taller trabajaba una chica de 16 años llamada Mary Stilwell. Después de unos meses de conocerse, se casó con ella. Su primera esposa era una mujer muy joven, con poca experiencia, y realmente no apreciaba el trabajo que él hacía. Trató de involucrarla en él y en sus cuadernos descubrimos que la apodaba Popsy Wopsy. En alguna de sus anotaciones describe a Popsy Wopsy: mi muy amada era incapaz de inventar absolutamente nada. La joven Mary Edison pronto descubrió que los inventos siempre ocuparían el primer lugar en la vida de su marido. Parecía que todo el tiempo lo pasaba en su laboratorio creando, y todo lo que ganaba por algún invento lo invertía en su siguiente hallazgo. Tom provenía de una familia muy pobre, como su esposa, pero a pesar de ser tan joven, no ambicionaba las comodidades de la clase media. El dinero era solo un medio para conseguir las herramientas necesarias y convertir sus sueños en realidad. En 1876, Edison compró un terreno muy barato en Menlo Park, en Nueva Jersey. Ahí fundó el primer laboratorio de investigación en el mundo, una comunidad reservada para sus propias ideas. Ahí llevó a su joven esposa y a sus dos hijos llamados Dot y Dash, que en español significa punto y raya, y a un pequeño grupo de devotos colaboradores provenientes de su taller en Newark. El equipo estaba formado básicamente por un pequeño grupo de gente que trabajaba con Edison, experimentando con las diversas tecnologías en las que él estaba trabajando. Y el otro elemento crucial del equipo lo constituían los mecánicos del pequeño taller que había creado dentro del mismo laboratorio. Así que en cierta forma lo que tenía era una fábrica de inventos y se jactaba de lo que haría, que sería crear un pequeño invento cada semana y un gran invento cada 6 meses aproximadamente. Y realmente eso es lo que hizo en Menlo Park. Durante los primeros 2 años en este innovador laboratorio, Edison y su equipo patentaron 75 inventos, incluyendo un mimeógrafo de pilas, el primer micrófono y su propia versión mejorada del teléfono. En julio de 1877, Edison descubrió la forma de grabar el sonido creando surcos en papel de estaño. Lo llamó el fonógrafo, un sorprendente aparato que hablaba. Buenas noches, damas y caballeros. Soy el fonógrafo. ¿Qué piensan de mí? El fonógrafo deslumbra a la gente. Creo que la mera idea de que esta efímera realidad, que las palabras puedan encerrarse físicamente dentro de un objeto y reproducirse, realmente sorprendió a la gente. Fue entonces cuando recibió el sobrenombre de El Mago de Menlo Park. El fonógrafo convirtió a Edison en una celebridad en todo el mundo. Los reporteros empezaron a visitar diariamente su laboratorio. Encontraron a un hombre joven con docenas de inventos, un mago casero y norteamericano. Es un hombre totalmente común. Un sujeto vestido con un traje viejo, sin afeitar, que dormita a ratos en el pequeño hueco debajo de las escaleras. Su aspecto es el de un granjero que no sería siempre bienvenido en el Waldorf Astoria. Creo que lo que a la gente le fascinaba de él
era imaginar que cualquiera podía ser tan listo como él y hacer cosas que la gente creía imposibles. El fonógrafo fue un milagro, tal vez, pero aparte de vender entradas para demostraciones públicas, a nadie se le ocurría algún uso práctico para él. 9 meses después, Edison reunió a los reporteros en su laboratorio y anunció su más importante proyecto a la fecha, algo más práctico que el fonógrafo, algo que lo liberara de sus preocupaciones financieras. Él reemplazaría la iluminación con gas, sustituyéndola con luz eléctrica. El gas era una de las industrias más prósperas del mundo, con empresas en cada ciudad, abasteciendo las farolas de las calles, los negocios y las casas grandes. La civilización moderna dependía del gas a pesar de sus peligros. El gas no solo era muy venenoso, sino sumamente inflamable. La asfixia y los incendios se habían convertido en algo común en la vida urbana del siglo XIX. Edison descubrió su oportunidad. Si pudiera vender la electricidad de la misma forma en que se vendía el gas, haría que las ciudades fueran más seguras. Y si pudiera llevarse las ganancias descomunales generadas por la industria del gas, se convertiría en el inventor más rico del mundo. Edison frecuentemente empleaba imágenes de combate en su retórica. De hecho, uno de los apodos de Edison era el Napoleón de los inventos. Y en la industria del gas, Edison tenía una perfecta oportunidad para identificar al enemigo tecnológico. El gas era sucio, el gas era insalubre, el gas contaminaba, a diferencia del aspecto prístino y claro de la electricidad que él recomendaba. Edison no era el único inventor trabajando en la luz eléctrica. Las lámparas de arco, miles de veces más brillantes que cualquier flama de gas, estaban sustituyendo al encendido de gas en diversas ciudades. Cuando se exhibieron por primera vez, parecían algo sobrenatural. El misterioso y poderoso arco eléctrico brillaba con tal intensidad que algunos llegaron a decir que acabaría con los delitos en las ciudades al iluminar todos los callejones oscuros. Sin embargo, Edison rápidamente determinó que las lámparas de arco jamás reemplazarían a las de gas. En primer lugar, eran tan peligrosas como las de gas. Las lámparas de arco se cargaban a través de una maraña de cables aéreos que transportaban voltajes mortales de corriente alterna. Las lámparas de arco y los cables telegráficos se estaban convirtiendo en un peligro urbano y una de las primeras decisiones de Edison fue que sus lámparas eléctricas recibieran la energía a través de cables subterráneos. Sus cables transportarían corriente directa, la cual en ese entonces parecía más segura y más manejable que la corriente alterna. Pero el mayor problema con las lámparas de arco en lo que respecta a Edison es que eran demasiado brillantes. La lámpara de arco deslumbra y es espantosa y desprende vapores tóxicos. No sería posible tener una en la casa, ponerla en la sala ni algo parecido. Se volverían locos. ¿Sería factible tomar ese inmenso haz de luz emitido por la lámpara de arco y dividirlo en pequeñísimas luces? Edison sabía que para competir con el gas necesitaría una luz eléctrica de aproximadamente la misma intensidad que la del gas, pero hasta ese entonces había sido imposible descubrirla. Lo más cercano a lo que había llegado cualquier científico había sido pasar corriente a través de un alambre haciendo que brillara, pero todos los intentos realizados a lo largo de medio siglo se habían extinguido en unos cuantos minutos. Por un lado, está la ciencia aquí. Estas personas están en Londres, en Nueva York, en Washington, en París, y la ciencia dice que no se puede hacer lo que él quiere, es decir, una lámpara duradera, económica, de filamento incandescente. No se puede hacer, ya se ha intentado. Y por otra parte está este hombre extraño, Edison, técnicamente dotado como todo mundo lo sabe. Un ser común, en parte vendedor, un ser misterioso y romántico, casi mágico. Edison aparece y dice,
sé cómo hacerlo y puedo hacerlo al mismo precio que las lámparas de gas. Nuevamente, dada su reputación, la gente se pregunta, ¿podrá hacerlo? Eso cambiaría al mundo por completo. Edison comenzó a trabajar. Puso a su equipo de Menlo Park, compuesto por ingenieros, matemáticos, sopladores de vidrio y dibujantes, a trabajar en la creación de una práctica lámpara incandescente. Les dio 6 semanas para realizar lo que nunca antes se había logrado. Él ya lo había resuelto, comentó. Mediante técnicas que había empleado en sus inventos telegráficos, rápidamente ensambló varios bulbos prototipo, pero ninguno funcionó. Uno de sus asistentes se acercó a él para comentarle sobre los fracasos que habían tenido. Él respondió, no son fracasos. Me enseñaron algo que yo no sabía. Me mostraron la dirección que debía tomar. Edison conocía algo sobre la psicología humana. Sabía que debía mantener a la gente en una actitud mental positiva. No prestaba mucha atención a sus colaboradores cuando decían que las cosas iban tan bien que ya tenían resuelto el problema. Prefería que dijeran eso, pues pensaba que si así hablaban, así pensarían. No permitía algún sentimiento negativo en su taller o que alguien dijera que las cosas iban mal. Los ojos del mundo estaban sobre él a medida que sus 6 semanas se convertían en meses. La prensa empezó a decir que era un fraude y sus inversionistas empezaron a molestarse. Edison siguió trabajando. Los visitantes de Menlo Park comentaban con frecuencia sobre su habilidad para concentrarse bajo presión, aun cuando había mucha gente a su alrededor. El segundo piso del edificio era un espacio abierto tipo galería. Había personas, trabajaban juntas en alguna cuestión y había cuadernos junto a cada proyecto. Estaban abiertos de tal forma que podían anotar lo que estuviesen haciendo. Edison circulaba constantemente por el vestíbulo, deteniéndose aquí y allá y trabajando con diversos grupos todo el tiempo, casi como una mariposa revoloteando de una flor a otra. Tenía su propio escritorio en una esquina junto a la ventana, frente a la pared, y cuando se sentaba ahí, se suponía que nadie debería molestarlo. Creo que la pérdida del oído definitivamente era una de las razones por las cuales podía aislarse del murmullo del mundo exterior. Su oído se había estado deteriorando desde que tenía 12 años, y durante la época en que estaba trabajando con la bombilla, su situación era tal que si, por ejemplo, yo quería hablar con él, tenía que acercarme a su oído, poner las manos en torno a mi boca y casi gritarle para que él pudiese oír con claridad. La gente solía preguntarle, ¿por qué no inventa un aparato para el oído? ¿No es eso algo que obviamente usted querría descubrir? Y él respondía, quiero seguir con este problema, porque me ayuda a ser un mejor creador, un mejor inventor. Edison trabajó con sus métodos misteriosos. Tenía la capacidad de comprender las cuestiones técnicas más complejas de forma inmediata. Por ejemplo, que el filamento de su bulbo requería de una resistencia superior a los 100 ohms para disminuir el costo del alambre de cobre. Pero decía que le resultaba difícil explicar lo que eran los ohms. Puedo contratar a un matemático, solía decir, pero un matemático no puede contratarme a mí. Sin embargo, los científicos titulados se burlaban del inventor autodidacta. Si Edison tuviera que encontrar una aguja en un pajar, se quejaba a Nikola Tesla, un físico diplomado en Viena que trabajó brevemente para Edison, se comportaría tan diligentemente como una abeja, examinando paja por paja hasta encontrar el objeto que busca. De hecho, Edison sabía exactamente lo que buscaba. Durante más de un año, él y su equipo limitaron las opciones en su búsqueda del filamento perfecto.
El hallazgo surgió en el 14º mes. El material, un poco de humo negro obtenido del cristal de una linterna común. Carbón como este fue usado por Edison en sus micrófonos. Con este material que siempre había en el laboratorio, Edison empezó un día a jugar con él. Y se dio cuenta, mientras lo rodaba entre sus dedos, que de pronto tenía algo que podría ser un alambre. Lo primero que hicieron en el laboratorio fue tratar de hacer pequeños alambres en espiral, pero eso no funcionó. Entonces se le ocurrió la idea de que existe otro tipo de alambre en forma de carbón, un hilo carbonizado, y eso fue lo que colocaron en la lámpara. Cuando empezó a brillar y duró varias horas, se dieron cuenta que podrían estar en el camino correcto. Yo sabía, anunció Edison en forma triunfal, que si se mantenía encendido durante 40 horas, yo podía hacer que continuara durante 100. En la víspera de Año Nuevo, en 1880, 10 días después de los primeros informes en la prensa, se colocaron las bombillas en los postes de todo el complejo. 3,000 visitantes invadieron Menlo Park para comprobarlo por sí mismos. Las luces parecían mágicas, inexplicables. Un brillo tenue, anaranjado, atrapado en una esfera de cristal. Es difícil captar ahora el sentimiento que invadió a la gente cuando vieron la primera luz eléctrica incandescente que Edison había creado, porque hasta ese entonces la luz y el fuego habían sido siempre lo mismo. Así que cuando aparece la luz eléctrica, surge algo que no humeaba, algo que no quemaba oxígeno, parece que nunca se apaga, no cuenta con ninguna de las características que asociamos con el fuego, y aquellos que lo vieron dijeron, esto viola el orden natural. Esta no es la forma en la que la luz debe ser. Después de Edison, la luz y el fuego siempre serán algo diferente. Y eso es un cambio fundamental en la forma en que la gente percibe las cosas. La electricidad era algo tan sorprendente para los victorianos que consideraban que la luz eléctrica y la electricidad en general tenían un efecto casi religioso. Uno de los términos más populares para describir la electricidad en el siglo XIX era el de un relámpago. Y con esto se equiparaba la electricidad con el poder de Dios. Esto era una noción muy inquietante. Edison era, por un lado, como un dios de alguna forma, porque podía manipular el relámpago. Y por otro lado, también tenía un aspecto oscuro y satánico. Por la misma razón, él podía retar el orden de Dios. La gente consideraba que la bombilla eléctrica marcaba el nacimiento de una nueva era eléctrica, una era que podría traer cambios inquietantes, aunque emocionantes. Pero Edison sabía, como lo había sabido siempre, que su bombilla sería meramente un atractivo secundario sin el respaldo de toda una industria para promoverla y para suministrar energía para las casas de la gente. La bombilla requería de un enchufe, y el enchufe de alambres. Y los alambres requerirían ser conectados a un interruptor. El sistema necesitaría de fusibles, de cajas de distribución, de medidores de energía, de reguladores de voltaje, de cajas de registro, de accesorios para lámparas. Durante el siguiente año, Edison y su equipo inventaron todo esto y más. Encontraron la forma para unir una gran cantidad de lámparas en un solo circuito. Crearon el concepto del aislamiento, utilizando cera de abejas y parafina con el fin de proteger al público de los cables subterráneos de energía, y construyeron generadores de corriente directa más grandes y eficientes que los que existían hasta entonces. Cada nuevo componente fue inventado y hecho a mano en Menlo Park. Edison era más feliz cuando estaba creando.
Y el año siguiente a la presentación de su bombilla fue uno de sus más productivos. La mayor parte del día transcurría en un entorno de equipo, un poco burdo, masculino, laboral e informal. Pero empezaban muy temprano y terminaban muy tarde. Por las noches solían tocar el órgano y cantar, comer sardinas con galletas y beber cerveza, y estaban juntos hasta altas horas de la noche. Beber en el trabajo era algo muy común en ese entonces. A Edison frecuentemente se le percibe como un adicto al trabajo, como alguien que trabajaba todo el tiempo. Eso no es totalmente cierto. Su imagen más bien corresponde al concepto que históricamente tenemos de lo que era un artesano antes de la Revolución Industrial. Es decir, tenía momentos de intenso trabajo, pero también momentos en los cuales detenía su labor y jugaba. Si se observa el laboratorio y se estudia lo que ahí sucedía, se puede descubrir que a veces suspendía las labores y sacaba a toda la gente llevándolos a pasear unos momentos en el tranvía eléctrico. En parte lo hacía para probar el tranvía, pero también lo hacía para que todos la pasaran bien. Él sabía que la gente necesitaba de esos momentos de ocio, para contar anécdotas y hacer bromas. De otra forma, no se lograría nada en el trabajo. Dos años y medio después de haber anunciado sus planes a la prensa, Edison finalmente creó un prototipo de un sistema eléctrico que funcionaba en Menlo Park. La casa de Edison y la casa de huéspedes en donde vivían sus empleados fueron las primeras en el mundo en tener luz eléctrica. El sistema de iluminación eléctrica ha sido perfeccionado, declaró Edison. Ahora dedicaré todo mi tiempo y esfuerzo para llevarlo al público. Edison estaba atrasado 2 años y medio con respecto a su calendario de 6 semanas. Pero durante ese tiempo el público se iba fascinando cada vez más con las posibilidades de la electricidad. La electricidad era algo sano, misterioso, peligroso, emocionante. La gente quería incorporarse a ella. Querían tener que ver algo con ella. Compraban alfileres que se encendían para ponerlos en sus corbatas, por ejemplo. O adquirían cualquier clase de artículo que se encendiera con la electricidad en momentos en los cuales aún no contaban con electricidad en sus casas. Por ejemplo, les gustaba tener pequeños vibradores eléctricos para que al saludar de mano la gente recibiera una pequeña descarga. Les gustaba las plantillas eléctricas o los cinturones eléctricos, a través de los cuales pensaban que podía curarse la impotencia y otras enfermedades. La gente pensaba que la electricidad les serviría para recargar sus pilas sexuales. Estos dispositivos supuestamente saludables funcionaban con corriente directa, en voltajes tan pequeños que solo producían una mínima vibración. A Edison le gustaba señalar que su sistema de alumbrado eléctrico tan seguro funcionaba también con corriente directa. La gente creía que existía un vínculo muy importante entre la electricidad y la fuerza de la vida. Y esto significaba que cuando la gente pensaba en la electricidad, la consideraban como un medio saludable, como algo bueno para el cuerpo. En el Capitolio, en el sótano, había una habitación especial con una máquina diseñada para los senadores y los diputados, para que se recargaran de electricidad después de un largo día de trabajo en la legislatura. Los artefactos eléctricos estaban tan de moda que Edison confiaba en que el público ya estaba listo para aceptar la energía eléctrica en sus hogares.
En 1880, en la ciudad de Nueva York, Edison empezó la instalación de la primera compañía comercial de electricidad. Se trataba de un edificio barato cercano a Wall Street. La primera estación central suministraría energía a un área de 2.5 kilómetros cuadrados, en donde estaban ubicados clientes muy prósperos e influyentes. J.P. Morgan, la Bolsa de Valores y los periódicos más importantes del país. He dejado el laboratorio, comentó Edison. Ya soy un hombre de negocios. Así que estaba dejando su pequeño mundo en donde creo que se sentía más a gusto, para incorporarse al mundo de los negocios y las finanzas, en donde hay multiplicidad de jerarquías y muchos trabajadores. Esa fue su transición más grande y fue muy difícil para él. Edison había dicho que crearía una industria totalmente nueva, pero jamás imaginó lo difícil que sería. No hay paralelo en el mundo, escribió. Todos nuestros aparatos y dispositivos son caseros. Nuestra gente carece de experiencia. Nadie puede saber lo que ocurrirá al enviar una corriente tan potente a través de los conductores subterráneos de las calles de Nueva York. La nueva instalación iba a utilizar voltajes de corriente directa más elevados que los que hasta entonces se habían empleado. Hasta los trabajadores contratados por Edison para cavar en las calles e instalar los cables estaban nerviosos. Tenemos miedo, decían, de los demonios en los cables. Creo que no era raro escuchar a los inmigrantes irlandeses decir, nadie sabe lo que es eso o hace. Y usted quiere que nosotros bajemos ahí. ¿Cómo saber cuándo los demonios están ahí y cuándo no? Edison tenía que supervisar personalmente cada paso de la instalación. Nadie más estaba calificado. Uno piensa que su esposa no lo vio mucho durante un par de años que tomó instalar la estación central en la ciudad de Nueva York. En Menlo Park, la casa estaba a unos cuantos metros de distancia, pero aquí estaba en Nueva York. Tenía una oficina en la avenida 65. Él y su secretaria terminaban de trabajar muy tarde por la noche y entonces caminaban hasta el distrito en donde estaba la estación central en el centro de Nueva York. A veces se quedaba y trataba de resolver algún problema técnico sin importar la ropa que llevara. Era muy tarde para regresar a casa, así que dormían en unos cáteres que tenía ahí para esos casos. Mientras tanto, en Menlo Park, los sopladores de vidrio y los mecánicos estaban batallando para hacer suficientes bombillas a mano para el sistema que Edison estaba creando. Era el momento para iniciar la producción en masa. Edison se reunió con su comité de directores para pedir el dinero y construir las fábricas. Pero los empresarios, encabezados por J.P. Morgan, se negaron. Ni un centavo más, dijeron, hasta que las inversiones iniciales rindan ganancias. Edison se enfureció. Si el capital es tímido, yo mismo recaudaré el dinero. La cuestión es, ¿las fábricas o la muerte? Él estaba dispuesto a arriesgarse, pero ellos no. Así que a él se le puede atribuir el surgimiento de las industrias. Tenía una planta en Newark en donde se fabricaban lámparas, otra en Nueva York para la elaboración de los dinamos. Aparte contaba con la estación central que estaba construyendo. Pasaba todo el tiempo construyéndola. También iba a veces a Menlo Park para realizar el trabajo experimental que solo podía efectuar allí. Fue un periodo de extraordinaria actividad. A las 3 de la tarde, el 4 de septiembre de 1882, los inquietos miembros de la junta directiva se reunieron en la oficina de J.P. Morgan para presenciar el encendido del interruptor. El interruptor que marcaría el inicio de la primera planta de energía eléctrica en Norteamérica. Habían transcurrido exactamente 4 años desde que Edison concebió la idea. Uno de los presentes apostó $100 a que el sistema fracasaría. Acepto, dijo Edison, cuando estaba accionando la palanca. Durante 1 minuto solo hubo silencio mientras las gigantescas dinamos empezaban a funcionar. Entonces surgió la luz y la pequeña multitud estalló en aplausos. He logrado lo que prometí, dijo el inventor orgulloso. Imprimió anuncios promoviendo su nueva estación central, completamente seguro de que todas las ciudades del mundo se apresurarían a instalar una propia.
Pero un año más tarde solo se había vendido un pequeño sistema de energía hidráulica en Appleton, Wisconsin. El público en general no se emocionó tanto como Edison esperaba. Era un logro maravilloso de la ingeniería, pero la gente, como siempre, es un poco voluble. Habían visto la luz eléctrica, sabían que podía ser algo positivo y que también podía ser algo negativo. Ciertamente no comprendían los aspectos de seguridad involucrados. Cada vez que surge algún avance tecnológico, se generan muchas discusiones sobre si es algo bueno o malo para la sociedad. Y al principio, cuando surgió la electricidad, a nadie le sorprendió que ocurrieran muchos accidentes. Descubrieron que había un problema en cuanto al aislamiento. Un día después de algo de lluvia, aparecieron unos caballos en donde se habían instalado los cables y empezaron a recibir descargas eléctricas. Accidentalmente, la gente empezó a electrocutarse y también los caballos. A la gente empezó a preocuparle la cuestión de la electricidad y los científicos y los electricistas hacían todo lo posible para tranquilizarlos. A Edison no le quedó más alternativa que hacer uso de toda su energía e imaginación para crear la demanda para su sistema. Lanzó una campaña publicitaria digna del circo de Barnum. Contrató a un músico para distribuir folletos en una exposición en Filadelfia. Mientras bailaba sobre un piso electrificado, su casco se encendía según los pasos que daba. 400 hombres desfilaron por Manhattan llevando bombillas sobre sus cabezas. Los cables de energía salían de sus mangas y se extendían hacia un generador de energía tirado por un caballo. En nuestra época, aquello podría parecernos algo tonto o levemente divertido, pero en aquel entonces las bombillas eléctricas sobre las cabezas de la gente resultaba algo bastante espectacular, porque recuerden que la luz y el fuego aún estaban estrechamente relacionados en la mente del público. Parecía que esas personas iban caminando con fuego en sus cabezas y lo hacían con total indiferencia. Aquello parecía demostrar que la luz eléctrica era algo muy seguro. Al mismo tiempo que promovía la seguridad de su sistema, Edison también trabajaba para mejorar su tecnología y bajar los precios. Para 1884, solo 6 años después de haber concebido la idea original, su trabajo empezaba a redituar. Diversas poblaciones en todo el país empezaron a instalar su sistema eléctrico. Esta era una tasa de crecimiento realmente sorprendente desde cualquier punto de vista, pero Edison no estaba satisfecho. Para su forma de pensar, aún llevaba 6 años de retraso. Sus deberes empresariales lo mantenían alejado del laboratorio. Al principio, cada instalación debía ser supervisada, al menos indirectamente por Edison o por alguien de su gente clave. Así que las personas que habían trabajado juntas tanto tiempo para crear estos inventos ya no estaban en su lugar, y Edison tampoco estaba en Menlo Park. Menlo Park estaba muy descuidado. El complejo histórico estaba convirtiéndose nuevamente en una granja. Los pollos vivían en el pabellón de los sopladores de vidrio, en donde se creó la primera bombilla. Justo en el momento en que Edison estaba pensando en volver, y a partir de entonces, nunca más quiso regresar a ese lugar. Edison solo tenía 37 años, pero veía que la vida se le estaba escapando. Ahora tenía que criar a 3 hijos, incluyendo a una hija adolescente. Y se propuso encontrarles una nueva madre con esa típica actitud determinada que lo caracterizaba. En un lapso de 6 meses conoció a Minna Miller, de 19 años. Su oído había empeorado a través de los años y le enseñó a Minna la clave Morse para poder comunicarse mejor. Así, tamborileando sobre su muñeca, le pidió que se casara con él. Minna fue la única capaz de sacar a la luz la faceta hogareña de Edison. Él le compró una mansión en West Orange, Nueva Jersey. Es demasiado bonita para mí,
pero no es ni la mitad de bella para mi pequeña esposa. Para 1887 ya había 121 estaciones Edison de energía distribuidas por todo el país y varias más en Europa. Edison no solo era copropietario de la mayoría de estas empresas locales, sino que además cada una tenía que comprar el equipo y los materiales en las fábricas de Edison. J.P. Morgan, quien había tenido muy poca visión para ayudar a Edison en la creación de estas fábricas, ahora tuvo que pagar casi $2 millones para poder asociarse con él. Le pusieron un nuevo nombre, la Edison General Electric Company. A los 39 años, Edison contaba con la seguridad económica que le permitiría ser inventor de tiempo completo. Elaboró proyectos para un nuevo laboratorio a solo 2 kilómetros de distancia de su nueva residencia, una fábrica de inventos similar a Menlo Park, pero mejor y más grande. Era un trofeo increíble, el fruto de 10 años de trabajo durante los cuales Edison creó, casi sin ayuda, una nueva industria que estaba transformando la vida de la gente. En un viaje a Francia, Edison se compró un obsequio, una estatua llamada El Triunfo de la Luz. La colocó al centro de su nueva e impresionante oficina. Edison había demostrado al mundo lo redituable que podía ser la energía eléctrica, pero para ese entonces otros inventores y empresarios querían ser parte del negocio. La competencia empezó a surgir con productos rivales y perfeccionamientos tecnológicos. Uno de los rivales más poderosos fue George Westinghouse. Westinghouse retó a Edison con un nuevo sistema basado en corriente alterna de alto voltaje. Las plantas de energía de Edison basadas en corriente directa solo podían enviar electricidad a 2 kilómetros de distancia aproximadamente. A una mayor distancia, la iluminación era menor. En cambio, la nueva tecnología de Westinghouse podía llegar a cientos de kilómetros de distancia sin perder energía. Las ventajas de la corriente alterna eran obvias para la mayoría de la gente, pero Edison no podía o no quería aceptarlas. Edison estaba convencido de que la corriente alterna en sí misma era algo dañino para el sistema nervioso. Para Edison bastaba saber que cuando se tomaba un alambre de corriente alterna, uno no podía soltarlo. El sistema nervioso quedaba paralizado. Así que creía vehementemente que no era bueno instalar una corriente alterna en casa. Esto puede ayudarnos a comprender el por qué Edison en su lucha con Westinghouse adoptó tácticas muy poco usuales. Obviamente, ustedes saben que uno de los problemas para comprender la relación de Edison con la corriente alterna es que se trata de una tecnología mucho más compleja que la que rige el sistema de corriente directa y que se requiere de un tipo de análisis matemático para el cual Edison no estaba preparado. Edison se oponía a la corriente alterna, no solo porque lo proponía un industrial opositor, sino porque, en cierta medida, la consideraba como la tendencia del futuro y comprendía que al final ésta triunfaría y podía ver ahí las semillas de su propia destrucción. En lugar de adaptarse a la nueva tecnología, el inventor que previamente había sido tan visionario, ahora decidió oponerse al cambio. Lanzó una nueva campaña publicitaria en donde censuraba la corriente alterna considerándola demasiado peligrosa. Un ingeniero electricista llamado Harold Brown se convirtió en su principal asesor en esta lucha de corrientes. Brown se acercó a Edison y le propuso demostrar el peligro de los sistemas de corriente alterna si Edison le permitía llevar a cabo experimentos con animales. Y en su laboratorio, Edison aportó los recursos, efectuando experimentos y matando a muchos animales para demostrar el efecto de la corriente alterna en el cuerpo humano.
Se emplearon 1000 voltios de corriente alterna para garantizar el resultado de los experimentos. Westinghouse respondió furioso. Sí, la corriente alterna mata a la gente, como también la dinamita y el whisky. Según Westinghouse, Edison no solo era un mentiroso, sino que sencillamente no comprendía la corriente alterna. Fue Tesla, un crítico de los métodos primitivos empleados por Edison en la investigación, quien ayudó a resolver el conflicto en la batalla de las corrientes al desarrollar un motor y un generador de corriente alterna más eficiente y mucho más poderoso que los fabricados con corriente directa. Westinghouse compró las patentes de Tesla e incorporó al inventor a su guerra de propaganda. Tesla tenía un truco que le gustaba mostrar. Al tocar un generador con una mano, se iluminaba un tubo lleno de gas del otro lado. Esto lo hacía pasando electricidad estática inofensiva a través de su cuerpo. Pero al público se le estaba dando la falsa impresión de que la corriente alterna era algo completamente seguro. Para entonces era evidente que Westinghouse estaba ganando la batalla de las corrientes. Se estaban vendiendo más sistemas de corriente alterna que de corriente directa. Sin embargo, Edison, quien nunca se daba por vencido sin luchar, aún estaba buscando una forma de salvar su negocio. En ese entonces hubo algunas ejecuciones fallidas en la horca y el estado de Nueva York se daba cuenta de que la oposición a la pena de muerte estaba aumentando debido a estos fracasos y que las ejecuciones las asociaban con la barbarie. Así que estaban buscando un nuevo método de ejecución, uno que fuera menos brutal y espantoso. El gobernador nombró una comisión encargada de encontrar el método más adecuado para ejecutar a los criminales. Un dentista originario de Buffalo, miembro de la comisión, escribió a Edison preguntándole si podía proponer un método que fuese rápido y sin dolor. Al principio, Edison contestó diciendo que él era un individuo progresista, que siempre se había opuesto a la pena capital y que el asunto no le interesaba en lo más mínimo. Sin embargo, un mes más tarde, Edison vio una oportunidad para desacreditar la corriente alterna y volvió a escribir diciendo que una corriente alterna de 1000 voltios podría ser la solución utilizando un generador de corriente alterna fabricado en este país principalmente por George Westinghouse. Evidentemente, Edison gozaba de un enorme prestigio, quiero decir, no existe su equivalente en la era moderna. Su palabra era como la palabra de Dios, en realidad, en el área de la electricidad. Con la bendición de Edison, el estado de Nueva York adoptó la ejecución por corriente alterna como su método oficial de ejecución. El abogado de Edison sugirió que la nueva silla eléctrica fuese llamada la silla Westinghouse. El primer hombre condenado a muerte por electricidad fue un asesino de 28 años llamado William Kemmler. El mundo aguardaba su ejecución con gran expectación para descubrir si la corriente alterna era tan mortífera como Edison decía. El día de la ejecución, todo el mundo estaba muy nervioso, pero Kemmler probablemente era el más tranquilo. Cuando se dio la señal para activar la corriente, Kemmler recibió la descarga. Su cuerpo se puso rígido y por un momento pareció un soldado de juguete. Después de 17 segundos, uno de los médicos se asustó porque estaba saliendo humo de uno de los electrodos, así que ordenó apagar la electricidad. Entonces empezaron a felicitarse alabando su labor. Fue entonces cuando alguien gritó, «Se está moviendo, aún está vivo». Su cuerpo empezó a convulsionarse y sus dedos empezaron a sangrar, y la sangre corrió por su rostro. Entonces dieron la orden, «Empiecen de nuevo, empiecen de nuevo». Esta vez activaron la corriente durante 72 segundos, durante los cuales el cuerpo de Kemmler empezó a arder y a quemarse. En realidad,
Tuvieron que pasar 4 minutos para que el cuerpo se enfriara lo suficiente para quitarlo de la silla. La publicidad fue tremendamente negativa. Todos los periódicos denunciaron el hecho, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en el resto del mundo. El último esfuerzo de Edison para desacreditar la corriente alterna resultó contraproducente. En lugar de demostrar lo peligrosa que era la corriente alterna, lo único que Edison logró fue disminuir su reputación. Cuando J.P. Morgan y el consejo directivo decidieron abandonar la lucha en contra de la corriente alterna, se asociaron con una compañía rival. Edison se enteró a través de la prensa cuando suprimieron su nombre de la nueva empresa. La compañía Edison General Electric ahora era simplemente General Electric. La nueva empresa se alió con Westinghouse para construir una planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, culminando el proyecto que Edison había concebido 15 años atrás. Pero Edison no quería saber nada respecto a dicho proyecto. Se negó a poner un pie en el edificio de la General Electric durante los siguientes 30 años. Por una parte, creo que se sentía profundamente herido y molesto, así que decidió alejarse de la electricidad. No más ideas geniales para ellos. Fue arrogante y un poco mezquino. Por otra parte, era alguien optimista que decía, existen otras cosas en el mundo, otros inventos por realizar. Yo soy Edison, puedo hacerlo, soy bueno. Y también era genuino al decirlo. Creo que fue una etapa muy ambivalente para él. Edison no perdió su tiempo lamentándose. A los 46 años ya estaba planeando sus próximos inventos. Lo que surgiría en la segunda mitad de su vida serían nuevos métodos para la minería, casas de concreto, autos impulsados por pilas, la primera compañía de discos, las películas y el primer estudio de cine. Nuevamente reunió en su oficina a un ávido grupo de reporteros y declaró que cambiaría el mundo. Ahora voy a hacer algo muy diferente, lo más grandioso que he realizado, y la gente olvidará que mi nombre estuvo relacionado alguna vez con la electricidad.